Hola, esta es la sesión 3 del tema 6. No vamos a avanzar temario, sino que aprovechando lo que hemos visto sobre la tercera ley de Kepler, vamos a ver la diferencia que hay entre una demostración matemática y una demostración empírica a partir de datos experimentales. Por ejemplo, ya conocéis cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, ¿vale? Las soluciones se calculan con una fórmula que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Bueno, ¿esa fórmula de dónde sale? Pues sale de una demostración. Bueno, en realidad hay varias maneras de llegar a esa fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado. Aquí os enseño una de ellas. Partimos de una ecuación de segundo grado genérica. Estos son los coeficientes de segundo grado, de primer grado y el término independiente, ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es distinto de 0, porque si no, lógicamente, este término no existiría y tendremos una ecuación de primer grado. Bien, estos números a, b y c pues son los números que normalmente utilizamos. Son números enteros. Y aquí, por ejemplo, lo primero que hacemos es multiplicar todo por 4a. Nos queda este término, 4a cuadrado x cuadrado más 4a bx más 4ac igual a 0. Luego sumamos b cuadrado en los dos miembros, 0 más b cuadrado, y aquí b cuadrado a todo este polinomio. Ahora es cuando vemos el sentido de hacer estas dos operaciones, de sumar 4a y de b cuadrado. Y es que queríamos que apareciera el cuadrado de una suma. Reordenamos los términos. El de segundo grado lo ponemos primero, el de primer grado lo ponemos aquí en medio y luego el término independiente, b cuadrado, y pasamos 4ac al otro miembro, al miembro de la derecha. Aquí tenemos, como hemos dicho, el cuadrado de una suma. La suma es 2ax más b. El cuadrado de una suma es el cuadrado del primero, 4a cuadrado x cuadrado, lo tenemos aquí, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2, 4 por a, por x y por b, 4abx, más el cuadrado del segundo, b cuadrado, y eso es igual a b cuadrado menos 4ac. De esa manera hemos conseguido que la x solamente aparezca en un monomio. Aquí aparecía en 2 y mediante esta estrategia la hemos concentrado en uno solo. De manera que ahora la podemos despejar, porque el objetivo fundamental era despejarla. Solo que como estaba en dos miembros, en dos monomios, pues no se podía despejar. Ahora ya sí. Quitamos el cuadrado extrayendo la raíz cuadrada, que puede ser positiva o negativa. Pasamos b restando, lo ponemos delante de la raíz. Y ahora el 2a que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y aquí tenemos la fórmula que hemos utilizado y que se utiliza para resolver ecuaciones de segundo grado. Como veis, no es una fórmula que aparezca de una manera arbitraria ni caprichosa, sino que surge de una demostración matemática, que como digo, hay varias. Ahora vamos a pasar a otro tipo de demostración. Es una demostración que se llama demostración por inducción, porque partimos de casos concretos, de casos particulares, en este caso, en esta situación de datos de observación astronómica. La tercera ley de Kepler dice que si dividimos el periodo de traslación de un planeta elevado al cuadrado entre la distancia de ese planeta al Sol o del objeto central alrededor del cual gira elevado al cubo, ese valor es constante. Bien, en su momento Kepler tenía una serie de datos sobre estos planetas, no todos, aquí ya he puesto Urano y Neptuno, pero seguramente tendría muchos menos, pero sí tenía estos datos, el de periodo de traslación, que es el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol, aquí tenemos la Tierra, 365 días y un poquito más. Mercurio y Venus tardan menos tiempo
y los planetas más lejanos tardan bastante más. Fijaros como Neptuno, 60.000 días. Tenemos distancias medias, promedio, de cada planeta al Sol. Aquí tenemos la de la Tierra, 150 millones de kilómetros. Y estos son los datos de los que disponía Kepler en su momento. Entonces lo que él hizo fue un poco, entre comillas, jugar con esos datos, ver si había alguna relación entre ellos. Lo primero, pues, optó por dividir. Divido el periodo entre la distancia. Hizo muchísimas pruebas. Ten en cuenta que en la época de Kepler no había calculadoras. Todos los cálculos había que hacerlos a mano. Bien, pues empezó dividiendo periodo entre distancia. Aquí lo he hecho con una hoja de Excel y automáticamente pues he puesto aquí la fórmula. De manera que en esta casilla lo que quiero es que me divida lo que hay en la casilla B7 dividido, que aquí se simboliza por una barra inclinada, entre lo que hay en C7, que es esta casilla. De esa manera me lo calcula. Este E menos 0,6 significa por 10 elevado a menos 6. Luego lo único que tendría que hacer, imaginaros que estos datos no los tengo, solamente he puesto la fórmula, como hemos dicho, quiero que divida lo que hay en esta casilla entre lo que hay en esta, y una vez que lo tengo hecho, pues simplemente pincho de esta esquina y arrastro, y me repite la misma fórmula en todas las demás casillas, pero referidas a estas cantidades. Por ejemplo, esta es B8 partido C8, esta otra B9 partido C9. Luego entiende el programa que lo que quiero es dividir lo que hay en esta columna, dividirlo entre lo que hay en esta otra. Bien, dicho eso, vio que estos datos pues, no tenían ninguna relación entre ellos, eran completamente diferentes. Otra opción, pues empezar elevando al cuadrado. También podría haber optado, y de hecho seguro que probó, a multiplicarlos entre sí o sumarlos o todas las posibles operaciones algebraicas matemáticas que se le ocurriera. Aquí he puesto solamente algunas, lógicamente, pues si no esto sería interminable. Elevamos al cuadrado el periodo, lo dividimos entre la distancia, nos siguen dando aquí la fórmula, pues sería B7 elevado al cuadrado, que se pone aquí con ese simbolito que estáis viendo ahí, ¿vale? Eso significa elevar al cuadrado. Y vio que tampoco los resultados pues no tenían ningún parecido entre sí. Ahora optó por dividir el periodo entre la distancia al cuadrado. Tampoco había relación y así siguió, con muchas otras opciones. Lo elevó a los dos al cuadrado, ¿vale? Y aquí, que lo he marcado, cuando elevó al cuadrado el periodo, la distancia al cubo y lo dividió, resulta que los resultados eran prácticamente idénticos. Alrededor de 4 por 10 elevado a menos 20. 4,1, 3,9, 3,9, 4, 3,9. Muy parecido. No sabía por qué, pero había llegado a esa conclusión. Simplemente, como digo, entre comillas, jugando con los datos. Intentando hacer operaciones entre ellos hasta llegar a una relación. Más tarde, Newton, con su ley de gravitación universal, pues consiguió demostrar esta tercera ley de Kepler. A partir de la ley de gravitación universal se puede deducir matemáticamente la tercera ley de Kepler, igual que hemos visto hace un momento la demostración de la ecuación de la resolución de la ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Pero fijaros cómo esta ley no parte de ningún desarrollo matemático, sino simplemente partimos de unos hechos experimentales, de unos datos de observación astronómica, y operando con ellos llegamos a la conclusión de que haciendo esta operación obtenemos un resultado muy similar. A esto es lo que se le llama una ley empírica. Empírica porque proviene de datos experimentales. Y esto ha sido todo por hoy, la sesión 3 del tema 6. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.